Muy buenas tardes. Un cordial saludo a los estudiantes del primer nivel medio de la jornada de la noche. Les presento la clase 27 que se denomina Demografía de Chile. El objetivo de la clase es caracterizar la realidad poblacional de nuestro país y sus principales elementos componentes. En primer lugar, me referiré al concepto de demografía, que se entiende la demografía como ciencia, como disciplina. Es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales, así como los procesos concretos que determinan su formación, conservación y desaparición. Tales procesos son de fecundidad, mortalidad y migración. ¿Ya? La migración se divide en dos: la emigración, cuando la gente sale de un lugar, y la inmigración. Obviamente tales procesos, ¿verdad?, están bastante conectados entre sí. Ahora, hay dos tipos fundamentales de demografía. En primer lugar, la demografía estática. Es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado, desde el punto de vista de la dimensión, el territorio, la estructura, características estructurales. ¿Ya? ¿Por qué se habla de demografía estática? Porque más bien habla de un procesos largos que permanecen en el tiempo, no tan dinámicos ni evolutivos. Habla más bien, en el fondo, de cómo es la población en sí misma. Después, la demografía dinámica es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo. Ahí le habla de más bien cómo va cambiando la población en el transcurso del tiempo. Y los mecanismos por los que se modifica la dimensión, la estructura y la distribución geográfica de las poblaciones. De hecho, parte importante de la demografía dinámica es la distribución de la población humana en el mundo. ¿Ya? En el mundo. Ahora, aplicando la demografía en Chile. En primer lugar, me referiré a las migraciones, los inmigrantes. La inmigración europea y del Medio Oriente, producida durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, junto con la correspondiente a las costas atlánticas del Cono Sur, fue la más significativa de Latinoamérica. Fíjense, este dato importante, ¿eh? Es decir, de todas las inmigraciones de personas europeas y del Oriente, ¿verdad? La chilena fue la más importante, la inmigración a Chile fue la más importante. ¿Ya? Incluye preferentemente alemanes, británicos, croatas, italianos, franceses, palestinos, judíos, griegos, holandeses, suizos, entre otros. ¿Ya? En estas cuatro clasificaciones primera o tipos primero, ¿verdad? Alemanes, británicos, croatas e italianos son las más importantes. Según el censo 2012, el número de extranjeros residentes en Chile ascendió a unas 184.664 personas, lo que representó en ese momento al 1,2% de la población total. Entre 2014 y 2020, la inmigración legal de países vecinos a Chile se ha convertido en la más importante, incrementándose hasta un 50% hasta un estimado de 365.459 personas. Ahora, ¿cuál hasta ese momento era la más importante? Perú, 136.819, Argentina, 61.563, Bolivia, 24.917, ¿verdad? Ecuador, 19.784. Colombia, ¿verdad? Ya en menor medida, con 14.029. Ahora, el año 2019 eso cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque el número de venezolanos avecindados en Chile era aproximadamente 400.000 personas. Claro, porque ahí se produce, ¿verdad?, la crisis social, económica, ¿verdad?, que el régimen chavista impuso al pueblo venezolano, ¿cierto? Entonces, producto de esa dictadura, muchos y miles de venezolanos tuvieron que huir de su patria. Y Chile les dio la posibilidad de acogerles. A partir del año 2019, ¿verdad? Tenemos a cifra aproximada de 400.000 venezolanos aproximadamente. Se podrá decir que algunos se han devuelto, pero han sido los casos menores. Estadística y significativamente hablando, el número de inmigrantes venezolanos regresados a su patria no han sido muchos. Ahora, los emigrantes. Pese a que la emigración ha disminuido durante la última década, en 2015 se determinó que 487.674 chilenos residían fuera de Chile, 49 representando
cerca del 33%, cerca del 3% de la población total, estimada ese año, ¿ya? Ahora, también tenemos, ¿verdad?, la cifra ahí de emigrantes en cuanto a los porcentajes. Por ejemplo, Argentina, 43,3%, Estados Unidos, 16,6%, Suecia, 5,6%, Canadá, 5,2%, Australia, 4,8%. ¿Ya? Ahí estos países, Argentina, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Australia, son los países a los cuales han acogido chilenos. ¿Ya? Estamos hablando del proceso al revés de lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior. Acá es cuando Chile, en esa diapositiva, cuando Chile ha recibido extranjeros. En cambio, ¿cierto?, esta otra es al revés. Chile, chilenos, ¿verdad?, han ido al extranjero a vivir. Es necesario señalar, ¿verdad?, que durante el régimen militar, por producto del exilio político que muchas personas y familias sufrieron, ¿no es cierto?, muchos países albergaban a chilenos. La gran cantidad, por ejemplo, incluso ahí no aparece, por ejemplo, en Venezuela, una gran importante colonia chilena, ¿ya? En Venezuela. Suecia, como se ha leído, Australia. Incluso después, ¿verdad?, había todo un incentivo del Estado australiano por acoger chilenos. Después eso se fue terminando, por supuesto, lo mismo que Canadá. También se fue terminando ese tema porque después no existían en esos países las plazas laborales adecuadas para que pudieran ir compatriotas nuestros a esas latitudes, a esos países, ¿ya? Bueno, movimientos migratorios modernos. Dentro del país, la movilidad de la población se ha acrecentado durante las últimas décadas, provocando una migración masiva desde los campos hacia las grandes ciudades del país. Mientras en las regiones del centro-sur del país, más del 80% de su población nació en la misma región, ¿ya? Por ejemplo, la región del Biobío, 86,11%, en la región metropolitana solo es del 71%. Es decir, ¿qué se refiere a esos porcentajes? Por ejemplo, en la región del Biobío, la población que tenía esa región, el 86,11% es de personas que nacían en la región. No así en la región metropolitana de Santiago, ¿ya? 71% de la gente que vive en Santiago había nacido en Santiago. Me refiero a la región metropolitana, ¿ya? Ahora, en las regiones extremas, como Magallanes, ¿verdad?, esta cifra llega solo al 55%. Interesante dato, fíjense. Es decir, de 100 personas que viven en la región de Magallanes, solo 55 habían nacido ahí. ¿Ya? Entonces, estos porcentajes, ¿ya?, hablan de lo que se llama migración interna. Migración interna, fundamentalmente, antaño se conocía mucho como migración campo-ciudad. Migración campo-ciudad. Es decir, la gente que emigraba de las zonas rurales a la ciudad buscando mejores expectativas de vida. La mayoría de los chilenos que se trasladaron desde sus localidades de origen a otras regiones lo hicieron entre las décadas de los años 60 y 80, a raíz de problemas políticos, económicos y laborales. Muchas familias en el sur no poseían tierras ni oficios fijos, tampoco contaban con servicios básicos. ¿Ya? Claro, porque también es necesario señalar, ¿verdad?, que si bien es cierto, la principal causa de migración interna de un país es el tema laboral, pero también hay otras, la parte educacional, el tema de la salud, por ejemplo. Gente que tuvo que emigrar porque en su lugar de origen no tenía las condiciones de salud para velar por su familia, por sus hijos. Bueno, de la totalidad de los chilenos migrantes, solo un 15,7% lo ha hecho después de 1989. La tasa de migración, diferencia entre inmigrantes e inmigrantes, llegó en 2002 a 0%, ¿ya?, lo que vale a una virtual igualdad entre ambos grupos, entre la gente que se desplaza de un lugar a otro. 0% es también un trato bastante interesante poder considerarlo, ¿ya? Ahora, las condiciones sociales de la población han mejorado ostensiblemente con respecto a hace una década, gracias al crecimiento económico, al amplio acceso al crédito y a unas políticas sociales sensibles con los problemas de Chile, ¿ya? La tasa de mortalidad infantil se encuentra en 2016 en 7,9 por mil. Es decir, de cada 1.000 niños que nacen, cada 1.000 niños, ¿verdad?, solamente 8 fallecen, lo cual es una cifra baja. El porcentaje de población en condiciones de pobreza ha caído. Por
ejemplo, 45,1% el año 87 al 15,1% en el año 2009. O sea, con cifras brutas, así decir, fijas o solamente estadísticas, podemos decir que la situación económica de Chile en cuanto a la población ha mejorado. La indigencia en el año 2009 fue del 3,7%. La esperanza de vida del 2016 es una de las más altas de Latinoamérica, según el INE. 78,4%, esto a nivel general, ¿ah? La esperanza de vida de los chilenos en general, ¿verdad? Alcanza los 78,4%. Si lo diferenciamos por sexo, 75,7 años, no por ciento, años. En el caso de los hombres, 81,2 en el caso de las mujeres. Por un tema más bien de índole orgánico-biológico, ¿verdad? Siempre la mujer vive más. El índice del alfabetismo en Chile es del 95,8%. O sea, de 100 personas en nuestro país, 96 prácticamente saben leer y escribir. En Santiago se concentra casi el 40% de la población total de Chile. Su número apenas ha variado con respecto a la de hace una década. En parte por la progresiva emigración de su población desde la ciudad hacia los nuevos suburbios. Por ejemplo, San Bernardo, Puente Alto, Huin, Paine, Peñaflor y Colina, entre otros. Lo que la convierte en una de las áreas metropolitanas más pobladas de América Latina y una gran aglutinadora de servicios e industria. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, una mirada panorámica de Santiago en su parte oriente, Santiago Oriente, y ahí al lado la fachada de la Municipalidad de Pudahuel, una de las comunas más importantes de Santiago Poniente. Este es Santiago Oriente, eso, y esto sería una municipalidad de Santiago Oriente, que es Pudahuel. Como siempre les dejamos estos contenidos, ¿verdad?, en estos links de YouTube, para que ustedes puedan reforzar de manera bastante amena esta clase. Muy buenas tardes.